Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con nuestro álbumcito. A ver, que es que tengo un poco de lío. Lo tenemos aquí dentro ya. Ok, vale, hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer páginas, dejar las páginas cortadas y la parte toda de decoración de aquí. Para hacer la decoración vamos a utilizar este papel, ¿vale? A una sola cara, y aquí voy a utilizar uno de dos caras, este de aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es medir cuánto necesitamos de alto, que esto medía 9, o sea que 8 3/4, muy bien. Entonces vamos a coger los dos papeles y los vamos a poner de lado. Y vamos a cortar 8 3/4, que en centímetros son 22,2, ¿vale? Este por un lado y este por el otro. Ok, entonces, no sé si este será demasiado largo. Yo creo que le podemos quitar un cachito para que no quede ahí mucho pegote. Lo que pasa es que he sacado mi lápiz. Fijaros que nos quede más o menos como este papel, ¿vale? O incluso un poquitito menos aquí donde la he. Lo voy a cortar para que no me quede tan blando. Si lo corto justo donde acaba el otro, me va a quedar un escalón bastante pronunciado. Entonces lo voy a cortar un poco antes, ¿vale? Para que me tape, pero que no me cree aquí un súper escalón. Vale, vamos a empezar con este. Vamos a poner primero pegamento en la parte del lomo. Esto, las que ya me seguís, ya estaréis aburridas de ver este paso. Vamos a poner primero el pegamento en la parte del lomo. Vale, y ahora voy a pegarlo volcándome hacia la derecha, perdón, tengo una pequeña dislexia yo. De manera que me quede espacio de papel por arriba, o sea, de lo que sería el cartón, por arriba, por abajo y por el lateral, ¿vale? Que quede bastante paralelo todo, y presiono. Voy a dejarlo que vaya descansando, ¿vale? A ver, Ikea me lleva escribiendo todo el santo día, que ya lo sé, pero ¿cuántos mensajes me queréis? Me ha mandado hoy uno, 2, 3, 4 mensajes para decirme que ya me han enviado el pedido. Se supone que me lo entregan el miércoles de la semana que viene, que yo ya quería haber sacado los sellos de la galería porque tenía una semana y pico. Espero que no me aparezcan mañana con todo, porque me puede dar un paflus. Marcamos con la plegadera bien los hendidos y ahora vamos a pegar las otras dos alitas, ¿vale? Las otras dos partes del papel. Fijaros bien que el papel es un poco más pequeño que el cartón, entonces no podemos poner pegamento justo hasta el borde, porque si no se nos va a salir pegamento por fuera. Tenemos que quedarnos un poco por dentro echando el pegamento, ¿vale? Entonces cubrimos. Yo esto lo hago con pegamento líquido porque es como me siento yo más cómoda, el que más me gusta para hacer esto, pero cada uno que utilice el pegamento que le guste, ¿vale? Es importante que aquí no quede demasiada calva porque es donde más va a ejercer fuerza el proyecto al abrir y cerrar, ¿vale? Ok, pues tendríamos esta parte lista. Ahora, hasta que no esté bien seco el pegamento, no debemos abrir ni cerrar el proyecto para evitar que se nos pueda despegar algo, ¿vale? Nos venimos al otro lado y vamos a darle esta parte de aquí, que ya es un poco más fácil porque es más chiquitina. Fijaros que cuando bajo aprovecho para asegurarme que el papel está haciendo esa pequeña U que tiene que hacer en los hendidos con la plegadera. Si no hace esa forma, luego no vamos a poder abrir y cerrarlo, ¿vale?
Bueno, pues dejamos esto. Otro mensaje de Ikea, pero estamos locos. Vale, vamos a volvernos a este papel de aquí. Voy a colocarlo. Yo no sé si no le había quitado. Si no le quito. No le quité. Ok, no pasa nada. No pasa nada, la liga está ganada. Vale. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacerle un hendido a ese papel para que me haga una solapita. Y voy a hacerme una ligera marquita para pensar en dónde. Y ahora os digo dónde, ¿vale? En el 7,5. Vale, voy a probar. No voy a ser que me quede muy ridículo. No, yo creo que está bien. A ver aquí. Sí. He puesto el papel patas arriba y en el 7,5, que son, ahora os digo centímetros, 19 centímetros, ¿vale? Hacemos ese pliegue, vamos a dar formita y esta pieza va a ser para aquí, pero todavía, hoy tengo que cambiar la cuchilla, fijaros cómo me deja el papel ya. Ok, todavía no lo vamos a pegar porque quiero aprovechar y meterle solapitas y cosillas a ese papel. Entonces ahora, para hacer un bolsillito en este otro lado, voy a coger este papel de aquí, que también me parece muy bonito. Lo voy a cortar por aquí, fijaros, para que se me asome un poco de camiseta. Y otra vez, Ikea. Eso que tiene puesto, yo esto no lo uso nunca. Vale, que son unas 6 pulgadas más o menos. Ahora le voy a cortar un poco esto en ángulo. Y no sé si le queréis quitar esa banda. ¿Se la podemos quitar o se la podemos dejar? Un poco como os guste. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un hilito de pegamento por aquí y un hilito de pegamento por aquí. Y vamos a pegarlo aquí. Ok. Este nos queda para otra cosita. Vale, continuamos para bingo. Esto de momento os decía que no lo vamos a pegar. Voy a dejarle un eyelet colocado. Si tenéis crocodile, si no tenéis crocodile, pues nada, os saltáis ese paso y no pasa nada, ¿vale? Si tenéis una crocodile, me imagino que también tendréis un eyelet. Y puede haber un montón de eyelets que le queden chulis. Yo voy a utilizar uno de estos de color negro. Vamos a hacerle un agujerito. A ver. Un agujerito en el medio del lomo y como a 3/4 de pulgada hacia adentro, ¿vale? Le coloco el eyelet, lo cerramos. Ahora vamos a ponerle un par de lacitos. A ver, un poco de este y un poco de este. Vamos a ponerle con un mini bichí un primer nudo y ahora antes de hacer el segundo le apoyo un poco de lacito rosa, o si tenéis otro color que le vaya guay, pues otro color. Y
cerramos, ¿vale? Hacemos un segundo nudo, entonces ya nos queda así como aprisionado, ¿vale? Y esto va a quedar así de momento y nos vamos a poner a preparar páginas, ¿vale? De momento vamos a dejar las páginas más o menos montadas y en la siguiente clase, que es la de encuadernar, terminamos como de atar cabos, ¿vale? Vamos a coger, para hacer la primera página, este de aquí. Vamos a coger también este. Vamos a intentar ir de 2 en 2. Este de aquí, todos a una cara, ¿vale? Y este. Ok. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con este voy a cortar una pieza, 2 tiras de 4 pulgadas y media, ¿vale? Poniendo el papel vertical, que en centímetros son 11,4, cortamos 2 tiras, 11,4 y 11,4 en centímetros, o 4,5 y 4,5, ¿vale? En pulgadas. Ahora vamos a cortar con uno una pieza de 9,3, que son 24,8, y con otro una pieza de 8,3. Perdonad, voy a silenciar el teléfono y ya está. Vale, que son 22,2. A la grande, a la primera, le voy a hacer un pliegue de media pulgada a cada lado, o de 1,2 centímetros a cada lado, poniendo el basín apaisado, ¿vale? Vamos a cortarle estos angulitos en las solapas para que no asome, ¿vale? Simplemente para que quede un poco más discretito. Esta va a ser la parte de delante y esta va a ser la parte de atrás, ¿vale? Luego montaremos las páginas, de momento solo las vamos a ir diseñando. Vamos a la segunda, y la segunda página la vamos a cortar a 7,25, ¿vale? Que va a ser como la medida de las páginas básicas. 7,25, que son 18,3. Esta por 9,3. Y ahora esta para la parte de atrás, 1 pulgada menos, ¿vale? Lo mismo de ancho, y de alto, en vez de 9,3, 8,3, ¿vale? De forma que vamos a tener una más bajita que la otra. A esta le vamos a hacer los pliegues de media pulgada por arriba y media por abajo. Las alturas son las mismas que en el primer papel, ¿vale? Van a ser siempre las mismas. 8,3 en pulgadas para la parte de atrás, 9,3 para la parte de adelante, ¿vale? En centímetros, 8,3 eran 22,2 y 9,3 24,7 o con 8, está ahí un poco a mitad de camino. Entonces esas medidas de alto, apuntároslas porque van a ser siempre las mismas, ¿vale? Y esta será nuestra segunda página. Vamos con la tercera, que vamos a utilizar. Voy a intentar hacer tercera y cuarta, ¿vale? Este papel. Y este papel. Y ahora vamos a coger el de las bicis para la cuarta y el de la muñeca amarilla. Ok, vale. Y pasamos a la acción. El primero va a ser parte de adelante. Entonces, el ancho el mismo que antes, 7,25.
voy a cortar los 4 al mismo ancho y así arreglamos un poco, ¿vale? 7 y un cuarto y 7 y un cuarto, que eran 18,3, si os acordáis, ¿vale? Este y este. Vale, ahora tenemos aquí un pequeño problemilla porque quiero centrar esa muñeca más o menos. Entonces me ayudo de uno de los papeles para centrar más o menos el 7 y un cuarto al ancho, y entonces una vez ya tengo un corte, el otro pues ya a 7 y un cuarto, ¿vale? Este va a ser parte de atrás, entonces quiero que mida 8 3/4. Vale, voy a cortarlo así como lo tengo. Le voy a quitar por abajo unas 2 pulgadas, más o menos, un poquitito menos. Y ahora a 8 3/4. Vale, para que me quede centradita. Este 9 3/4. Y ya que lo tengo aquí, le hago los 2 pliegues. Ocho 3/4, que es parte de atrás, y 9 3/4, que es parte de adelante. Si os hacéis un lío con las pulgadas, iros atrás en el vídeo y miráis los altos que os dije, ¿vale? Tenemos un alto, una pulgada un poco más grande que el otro, ¿vale? Este es parte de adelante, entonces tiene estas 2 solapitas. Y recordamos que le íbamos a cortar las esquinitas, luego se las voy a cortar a todos a la vez, ¿vale? Este va a ser la página 4, así, y esta va a ser la 3. ¿Vale? Así. Esta por delante, esta por detrás. Entonces vamos a actualizar. Tenemos esta pequeñita, luego esta de aquí, luego esta de aquí y luego esta de aquí, ¿vale? Pasamos a las 2 siguientes. Voy a coger el papel de corazoncitos, este. Voy a coger este y este, y por último el de rayitas, que ya me lo pasé, este. Ok, entonces el de corazoncitos es parte de adelante, entonces lo cortamos a 7 y un cuarto de ancho por 9 3/4, ¿vale? Y lleva pliegue por arriba y pliegue por abajo. Vale, y va a continuación del de la muñequita amarilla. Para la parte de atrás, a este le vamos a poner este de aquí, entonces corto a 7 y un cuarto de ancho, por 8 3/4. Vale, siguiente, vamos con este de aquí. Este voy a tener un problemilla porque no me gusta que esté cortado por un lado y por otro no. Entonces le vamos a cortar un poquitito aquí, simplemente para que los motivos empiecen cortados, y ahora al cortar al otro lado me van a quedar cortados por los 2 sitios, ¿vale? Y no solo por uno, que si no parece que no me acababa de gustar. Y ahora
creo que al alto igual lo voy a cortar un poquitito para que me corte un poco por arriba y un poco por abajo. Y este es primero, así que a 9 3/4 de alto, ¿vale? Y ya que lo tengo aquí, le hacemos los pliegues a media por arriba y media por abajo. Esta es la página número 6. Nos quedarían solo 2 páginas, ¿vale? Y esta parte de atrás, muy sencilla, porque este motivo no tiene nada. Entonces 7 1/4 por 8 3/4, ¿vale? Bien, pues vamos con las dos últimas. Para las dos últimas vamos a coger este papel de aquí, este papel de aquí, este y este. Ok, vale, pues vamos a ver. Este de aquí, que es a doble cara, va a ser parte de adelante. Quiero que mida 8 3/4 de alto, entonces voy a tener que cortarle, pues fijaros, aquí por arriba, casi donde empieza a haber tierra, ¿vale? Y por aquí a 8 3/4. Esta la vamos a invertir y aunque es parte de adelante va a ser cortita y ahora vais a ver por qué. Y ahora le voy a hacer un pliegue a 7 1/4. ¿Vale? Me hace esta solapa y ahora a la parte de atrás, que la vamos a hacer con el papel de topitos, con este, que es tan bonito, vamos a hacerle las solapas, de forma que corto a 7 1/4 por 9 3/4 y le hago las dos solapitas, ¿vale? Bien, ahora para la última voy a coger este papel de aquí y en este caso le voy a hacer una solapa, o sea, un corte a 6 pulgadas o 6 1/4, yo creo. 6 1/4, ¿vale? Que son 16 centímetros por 9 3/4 y le hago las solapitas famosas. Vale, media por aquí y media por allá. Vale. Y ahora con esta voy a cortar una tira de 8 3/4 y le voy a hacer una solapa en el 7 1/4. Vale, esto me va a hacer un cierre así, que le voy a cortar un poquitito porque es demasiado grande. Le voy a quitar dos pulgadas, ¿vale? Le quitamos 2 pulgadas y así me queda algo más parecido a un sobre. Yo quiero que esto sea como un sobrecito. Este va a ir aquí. Luego le vamos a meter cositas, así que aunque aparezca eso, que no os preocupe, ¿vale? ¿Y qué? Y con esto tendríamos todas las páginas. Vale, os voy a hacer ahora un pequeño resumen porque hemos cortado muchas piezas con muchas medidas. Entonces, básicamente,
vamos a coger un papel, a ver si tengo una cartulina blanca. Vale. Tenemos que todas las piezas de ancho tienen 7 1/4, ¿vale? Os lo voy a poner en centímetros. Y luego las de adelante decíamos que tenían 9 3/4 y las de atrás que tenían 8 3/4. Vale, entonces os lo voy a repetir en centímetros. Vamos a darle un repaso a todos por si alguien se ha perdido, que recupere un poco, ¿vale? 7 1/4 quedamos que eran 18 con 4. Vale, 9 3/4 24,8 y 8 3/4 22,2 centímetros. Y luego teníamos una de 6 1/4 que son 16 centímetros, ¿vale? Vale. Ay, y esta que eran 4,5, que son 11,4. Ok. Vale. Tenemos, esto os lo dejo aquí para que vayáis viendo todo el rato. Primera página. La parte de delante mide 9 3/4, que son 24,8 centímetros, y lleva los dos plieguecillos a media pulgada, ¿vale? Los pliegues que hacemos de media pulgada en centímetros serían 1,2 centímetros, ¿vale? Y de ancho medía 4,5 en pulgadas, que son 11,4 centímetros. Y la parte de atrás mide lo mismo, pero de alto 22,2 centímetros o 8 3/4, ¿vale? Parte de delante, estas todas las que hay ahora miden 7 1/4, las que están cortadas así, ¿vale? 7 1/4, que son 18,4. Parte de adelante 9 3/4, que en centímetros lo veis aquí, ¿vale? Y la parte de atrás el mismo ancho por el alto de 8 3/4, que en centímetros lo veis ahí. Vale, la siguiente página sería esta, el mismo ancho de 7 1/4, de alto la parte de adelante con solapa mide 9 3/4, la parte de atrás el mismo ancho y de alto 8 3/4, que en centímetros lo veis ahí. La siguiente, igual, mismo ancho, la parte de adelante tiene más solapa por lo que mide 9 3/4, en centímetros lo veis ahí, y la parte de atrás sería esta, que es más bajita, ya no tiene solapas, que son 8 3/4, ¿vale? Siguiente, parte de adelante el mismo ancho con el 9 3/4 y las dos solapas, la parte de atrás el mismo ancho y los 8 3/4, que los veis aquí. La siguiente, parte de adelante 7 1/4 por 9 3/4 con solapa, que en centímetros serían 18,4 por 22,2, y la parte de atrás 7 1/4 por 8 3/4, 7 1/4 por 8 3/4, ¿vale? Esta es un poco especial porque de alto tiene 8 3/4 y tiene el pliegue a 7 1/4, ¿vale? De alto 8 3/4 y de ancho el pliegue a 7 1/4. Y ahora es la parte de atrás, que es esta, la que tiene 9 3/4 con las dos solapas, ¿vale? Bien, pues seguimos, y la última, esta pieza que es un poco más cortita, mide 6 1/4 de ancho, que son 16 centímetros, 9 3/4 de alto con las dos solapitas, y iría luego montada sobre esta, que lo haremos ya en la siguiente clase, que esta tiene 8 3/4 de alto y tiene el pliegue a 7 1/4, ¿vale? Y le cortamos para que esto mida aproximadamente 3 pulgadas, ¿vale? Y con esto sería todo. El próximo día nos vamos a poner a darles formita. Si queréis, lo que podéis ir haciendo para dejarlas listas ya para mañana es cortarles, fijaros todo el papel que nos está sobrando, que nos va a venir de perlas para decorar. Le podéis ir cortando las esquinitas así en ángulo a todas las solapas, ¿vale? Y en la próxima clase
nos ponemos a darle formita y a encuadernar todo esto.